Es un gusto poder saludarles y darles nuevamente la bienvenida a una edición más de Una voz en el desierto. Hoy día tengo el tema Alerta Roja, contradicciones y cinismo. Seguramente usted ya se enteró que el reciente lunes, o sea hace 2 días, el 9 de agosto, la ONU entregó un informe sobre ya lo que se llama el cambio climático, ya tan internalizado en todos los lugares del mundo, y como era seguramente de esperar por muchos, no ha sido nada de optimista. Esto en medio, por ejemplo, de las vastas inundaciones que ha sufrido Alemania y lo que ha pasado también en China. Nosotros, por nuestro lado, acá prácticamente no hemos tenido verano. Ha sido un verano, si queremos llamarlo así, muy lluvioso. En algunos casos hay cosechas ya perdidas en un 100%. Se agregan los incendios en distintos lugares, bueno, acá en Europa, en lo que es Grecia, Turquía, Portugal también. Después tenemos en América lo mismo, las olas de calor. Esta misma semana se va a vivir, sobre todo en Asia, más cercano a África, en los países de Europa, el sur de Italia, bueno, España también, y los países que están cercanos a esas latitudes van a sufrir intensas temperaturas, sobre 40 grados en algunos casos. Entonces, bajo esas condiciones que son completamente palpables, es que este informe de la ONU adquiere su, no sé si su importancia, pero sí adquiere su relevancia, porque hay una correcta relación con lo que en algunos lugares se está sufriendo intensamente por lo que ellos llaman el cambio climático. Quizás como información adicional decir que este informe fue elaborado por más de 200, lo que ellos llaman expertos, de más de 65 países. Y toda esta gente analizaron 14.000 publicaciones científicas. Bueno, estos números simplemente nos muestran la magnitud del interés del trabajo por abordar esta cuestión con intenciones, eso sí que tenemos que decirlo, con intenciones de generar algún tipo de efecto contrario a lo que ya está avanzando con tanta fuerza. Mucha gente, muchos científicos involucrados en este tema. Y aquí viene una cuestión que no deja de ser interesante, que desde el año 1988 la ONU, a través de esta faceta científica, si queremos decirlo, desde el año 1988 ha publicado 5 informes. Y usted rápidamente se pregunta, bueno, ¿y qué ha pasado? No con los informes, sino con la reacción a estos informes. Y me hace pensar de que a la comunidad científica pareciera que el resto de la población no le toma en cuenta, no obedece las alertas
que ellos han emitido desde el año 1988. Y podemos decir incluso que hay voces que se han levantado mucho tiempo antes en relación a lo que vendría y que ahora ya estamos sufriendo en toda su magnitud. ¿Qué tendríamos que decir? Una cuestión que usted puede observar es que la vida, para sostenerse, en términos muy simples, necesita energía, pero en el proceso de ocupar esa energía genera desechos. Entonces está por un lado a usar la energía y por otro lado genera desechos. Son dos cosas que podríamos señalarla como unas cuestiones básicas y fáciles de entender por todos. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál es, dónde está el punto un punto crítico? Quizás muchos hoy día le dan un énfasis al tema del uso de energías limpias. Usted ha escuchado ese concepto. Pero a mi modo de ver, falla el enfoque y debería ser enfocado en qué hacemos con la basura. Porque el problema número uno es la generación de basura. ¿Qué hacemos con la basura? Y yo le pregunto a usted, por ejemplo, si se ha puesto a pensar, ¿qué hace usted con la basura que usted mismo produce? ¿Le llama la atención cuando recorre las calles o el lugar donde usted vive? ¿Qué pasa con la basura? En algunos lugares sabemos que la gente convive con la basura, con todos los riesgos que eso significa. Pero simplemente si usted pone atención al salir hoy día o a ir a algún lugar, ponga atención si encuentra basura en el suelo. Porque ese es el punto, vuelvo a señalarlo, la generación de basura. Y eso no les importó, por ejemplo, a la gente que se dedicó a trabajar y a crear lo que se conoce como la energía atómica. Ellos sabían que se iba a producir desechos, basura radioactiva, y tenían el serio drama, siempre lo tuvieron y siempre es, ¿qué hacemos con esa basura? Esa basura radioactiva. Y han buscado de distintas formas, y usted si quiere puede averiguar qué es lo que están haciendo, y la gran pregunta es, ¿qué tan seguro es el sistema donde están almacenando la basura radioactiva? También es sabido que estos científicos han querido ver la manera de trasladar la basura incluso a otro planeta. La basura radiactiva me refiero. Y su gran, obviamente, peligro, su gran temor en este sentido es que en el transcurso, si es que lo lograran hacer, en el transcurso de qué pasa si estos recipientes se rompen, en cuyo caso entonces la radioactividad ya impregnaría derecho a la atmósfera, con las ya inimaginables consecuencias de cosas como esa. Pero yo vuelvo al punto, está el tema de la basura. Si es la basura, es el punto. La basura de muchos, que es lo que produce los efectos en el cambio climático, y usted ha conocido lo que se llama como los gases
de efecto invernadero, aquellos que emitimos los seres humanos por distintos usos de máquinas, de vehículos, sobre todo impulsados por combustibles fósiles, el CO2, el famoso CO2. Ese es el punto, yo vuelvo a señalar esta cuestión. Ahora, ¿dónde podemos ver lo que hemos llamado contradicciones y cinismo? Porque resulta que ahora los países que ya están recibiendo en carne propia los efectos de estos cambios climáticos están impulsando medidas para llevar a su población a producir cambios drásticos para definitivamente terminar con la basura que está produciendo el calentamiento global, y lo están imponiendo al interior de sus países. Ese es el camino que están tomando. En distintos países de Europa se han puesto mucho más fuertes, mucho más decididos a empujar a la población a hacer cambios. Por ejemplo, y usted ha escuchado que ya no se van a andar más en vehículos a motor a combustión interna, sino que van a ser reemplazados por vehículos eléctricos. Lo que no le cuentan es la cantidad de basura que producen o que se produce cuando se fabrican estos autos, sin siquiera andar 1 kilómetro. ¿Y qué pasa con esa basura? Bueno, eso tampoco se lo van a contar. Ahora, ¿cuál es el cinismo? ¿Cuál es las contradicciones de todo esto? Porque resulta que China es el país que produce más contaminación dentro de los países desarrollados. Es el país más contaminante del planeta. ¿Cuántos chinos son? Se habla de 1.500 millones. ¿Y cuál es la contradicción? Que mientras en Europa, en Estados Unidos, en distintos lugares, se imponen medidas para frenar las emisiones contaminantes, al mismo tiempo se siguen haciendo negocios, se siguen instalando fábricas, se siguen instalando industrias en China. Y usted vea, por ejemplo, los productos que usted tiene en su casa, la ropa que usted viste, ¿dónde está hecha? Entonces, por un lado quieren imponer una presión al interior de los países, pero sin embargo siguen alimentando la fuente más contaminante del planeta. Ahora, si usted quiere, vea por ejemplo las proporciones. ¿Cuántos millones de habitantes son en su país? Yo lo veo acá en Suiza, 7 millones de habitantes, frente a 1.500. A 7 millones de habitantes se les van a imponer medidas restrictivas, aunque aquí hay una cultura del manejo de la basura muy avanzada. Eso es algo que uno tiene que reconocer. Y en general es un país donde encontrarse basura tirada en la calle no es lo común. No digo que no exista, pero no es lo común. Pero ahí están los 7 millones que les quieren imponer medidas restrictivas frente a los 1.500 millones que no tienen ninguna restricción, como es China. Pero después hablamos de la India. La India produce más que cualquier país europeo
basura o emisiones contaminantes. ¿Y cuántos millones son? Más de 1.000 millones también en la India. Y ahí usted puede ver también dónde está hecha su ropa, porque hay lugares donde uno dice o uno descubre que están hechos en la India. Entonces, las contradicciones y el cinismo de todo esto es que se imponen medidas mientras con la causa número 1 de emisiones de gases invernaderos se hacen negocios. Esa es la contradicción producto directamente de el esfuerzo del hombre o el anhelo, la ambición, la avidez del hombre por el capital o por las ganancias. Tener máximo de ganancia. Y eso es sabido que movió, esa es la razón de por qué las industrias se fueron a China y se instalaron allá para producir a más bajo costo. Y ese bajo costo no solamente tiene que ver con salarios, sino también con el destino de las basuras. Porque hacer un manejo racional, un manejo inteligente, un manejo científico si queremos, de la basura requiere no solamente conocimiento, también requiere recursos. Y entonces los capitales, los grandes capitales, no están dispuestos a invertir, a generar recursos o a destinar recursos para el manejo de la basura. Y los destinos en distintos lugares se puede ver, o es el mar. En algunos casos están llevando las cosas al desierto, pero después la depredación de los bosques sin la reforestación adecuada, etcétera, etcétera. O sea, y eso va generando todo este cambio climático. Y yo vuelvo al punto, que es la contradicción, es el cinismo a la hora de abordar este tema. Y usted va a escuchar, incluso a los políticos, en la campaña que sea, ahora usted los va a escuchar hablando del medio ambiente. Porque si no hablan del medio ambiente están out. O sea, tienen que hablar, aunque no tengan ninguna idea, ninguna política, ninguna intención por revertir o por manejar el tema de las emisiones de gases contaminantes. ¿Qué nos revela todo esto? Bueno, aquí queda al descubierto el corazón del hombre, el corazón caído del hombre, el pecado en el ser humano. Aquí está. Como nunca tomaron en cuenta la Biblia, nunca entendieron que tanto la creación, o sea, el planeta mismo, si queremos plantearlo, por algo tan ínfimo, tanto el planeta como usted y yo, y cada vida en este suelo, surgen del mismo Creador. Nunca lo quisieron ver, nunca lo quisieron entender. Y entonces, al no entender que la tierra, que la creación, es nuestra hermana porque surgimos del mismo Creador, entonces se ha producido toda esta destrucción desde que el hombre es hombre. No han habido los esfuerzos por tratar a una hermana de una forma distinta. Una de las cosas que ha hecho el pecado es precisamente disociar lo que Dios creó como una armonía.
Y eso uno lo puede ver en distintos ámbitos. Usted dirá, quienes tienen la fe evangélica tienen claro esto. Y tengo que decirle que si usted lo observa, tampoco lo tienen claro. Porque en este afán de disociar, de separar, afectados por lo que yo llamo el gnosticismo que combatió el apóstol Juan en su primera carta, porque el gnosticismo se ha confundido y la gente lo confunde con el escepticismo, que no es lo mismo. El gnosticismo lo que hace es establecer la supremacía del ámbito espiritual sobre todo lo demás. Y si queremos hablar del ámbito natural o el ámbito científico, hay un absoluto desprecio por ese ámbito. Y si usted quisiera averiguar cuán agnóstico es su comunidad, observe cómo hacen esta separación, teniendo un absoluto desprecio por lo que no es supuestamente espiritual. Yo le doy simplemente un ejemplo. En muchas comunidades de fe, las personas hablan de mi vida secular. ¿Ha escuchado eso? Mi vida secular. Y en la Biblia no existe ese concepto. Usted no tiene vida secular. Los que tenemos un vínculo con Dios a través del Evangelio, tenemos una sola vida. No existe la vida secular. No existen compartimientos. Pero así es como, desgraciadamente, se ha tejido la comprensión de muchas cosas. Ir haciendo las separaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que quienes tenemos un vínculo con Dios, deberíamos ser los primeros en luchar por preservar y por cuidar a nuestra hermana, la creación. Que Dios creó todo y Él es Señor sobre todo. Que no hay compartimientos, no hay estados, no hay lugares que escapan al control y dominio soberano de nuestro Dios. No existen. Él es Rey sobre toda su creación. Su creación. Él no hizo solamente al hombre y a la mujer. Vea Génesis capítulo 1. Es toda la creación. Y ese acto de Dios le da la importancia, el valor a toda la creación. Valor que nosotros deberíamos no solamente reconocer, sino que también promover. Cuando vino el pecado, vino la desobediencia y se produjo la ruptura con Dios, el planeta se vio afectado. Al punto que el apóstol Pablo habla que incluso la creación gime y tiene dolor de parto, aguardando también la redención, su rescate. Entonces nos vamos dando cuenta de dónde radica también toda la responsabilidad. ¿Quiénes son todos los responsables en este desastre que hemos construido? Que todos de alguna manera hemos aportado. Entonces nos vemos con las contradicciones y el cinismo. Y lo último que quiero decir es, la naturaleza humana, los seres humanos, se manejan en contradicciones y cinismos. Usted puede poner atención, cuán fácil es pillar las contradicciones
en nosotros y en los demás. Nos levantamos nuestra voz en contra de algo, en contra de un sistema, en contra de lo que sea, pero sin embargo, nos contradecimos a la vuelta de la esquina. Y es lo que hacen muchas veces los periodistas, buscar las contradicciones. A esta chiquita, la Greta Thunberg, por ejemplo, cuando viaja en avión, entonces las críticas llueven, porque está en contra de las emisiones de CO2 y sin embargo monta un avión que contamina una cantidad de veces muy superior a cualquier otro tipo de transporte. Entonces, ahí le encuentran una contradicción. Así somos. Lo que pasa es que cuando nos contradecimos, perdemos autoridad, generamos enemistades, generamos desconfianza, en algunos casos animosidades, incluso hasta odios, cuando nos contradecimos. Pero es triste y al mismo tiempo quizás tiene un valor reconocer que nos movemos entre contradicciones. Y ahí están los gobiernos, tratando de imponerle a su gente medidas restrictivas, mientras comercian con el gigante asiático sin ninguna restricción, haciendo negocios, porque al final parece que es la economía, como decía, es la economía, estúpido, es la economía. Querían decir que ese es el centro de todo, pero da la impresión que no es así. Pero es muy complejo, evidentemente. Tal vez hemos llegado definitivamente a un camino de no retorno. Algo estarán haciendo algunos. ¿Qué va a hacer usted? Tal vez lo más cortito para usted y para mí será poner atención. ¿Qué hacemos con la basura que generamos todos los días? Usted y yo. ¿Qué hacemos con la basura? Ese es el punto. ¿Qué hacer con la basura? Y en otros casos, o una analogía sería ¿qué hacer con el pecado? El pecado tiene características de una basura. ¿Qué hacemos con el pecado como basura? Bueno, Cristo dio su vida, entregó su vida a la cruz del Calvario para destruir esta lacra, destruir la basura. Con esa destrucción debería generarse también nuevas perspectivas, nuevos comportamientos, nuevas posturas. Veremos qué va a pasar con esta información de los científicos. Ahí se verá. Bueno, no he agotado el tema. Si usted tiene algún tipo de reacción, la puede dejar aquí abajo del video. Puede dejar su comentario. Abajo también del video están los datos de mi correo electrónico, que puede también tomar contacto conmigo personalmente para ahondar o tratar otras cuestiones que a usted le interesan. Y por supuesto aquí abajo también está el link que le va a llevar a la tienda de Amazon, donde podrá adquirir mi primer libro, que se llama Maravillosamente Escondido. Yo nuevamente le agradezco por su tiempo. Sigámonos cuidando y, ojo, ponga atención usted. ¿Qué hace con la basura que usted genera? Esos pequeños cambios, que si los multiplicamos, podemos hacer algo significativo para revertir esto que nos tiene a todos acogotados. Será hasta una próxima oportunidad.